¿Qué onda? ¿Qué dice toda la bandera? ¿Cómo les va? Espero les vaya bien. Sean ustedes bienvenidos. Este podcast es uno que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo esto porque pues esto va a ser como una forma general de verlo. Incluso podría crear un programa dedicado exclusivamente a esto, pero sí, conspiraciones hay muchas y jerarquías, pues podríamos decir que hay infinidad de seres dentro de las conspiraciones, pero no necesariamente está clasificada la jerarquía del poder de todos estos seres, puesto que son muchos, ¿verdad? Son grandes cantidades de seres que se pueden imaginar dentro del mundo de la ufología. Entonces, primero que nada vamos a hablar de las conspiraciones más comunes. Por ahí le preguntamos a la inteligencia artificial y nos dijo que había más o menos 3 tipos de conspiraciones. Vamos a investigar aquí. Tenemos el acceso a el reporte de la inteligencia artificial. Y una de estas conspiraciones creo que es como la fundamental y es la que tiene más relevancia precisamente por eso mismo de la jerarquía de poderes que se manejan pues dentro de todo el universo, del multiverso incluso. Escribe la jerarquía de seres que habitan el planeta en el mundo de las conspiraciones. Bueno, una es la de los Illuminati, ¿verdad? Yo creo que esta es bien conocida y no es nada más que una cuestión política dentro de instituciones religiosas. Pero son sociedades discretas y estas sociedades de alguna forma se mantienen, ¿cómo les diría yo?, en el misterio, pues porque de eso se tratan. Y ahí nació la conspiración de que se había creado una sociedad secreta que se llamaban los Illuminatis de Baviera, y básicamente esa sociedad, o sea, se usó a la institución religiosa como una especie de entidad política, de influencias de personas con mucho poder a nivel europeo, ¿verdad? Eso fue en Europa, ¿verdad? Entonces es como que creas una religión o una secta rara de gente de mucho poder y los metes en una institución religiosa y no pagas impuestos, ¿verdad? Y usas esa influencia que tenés para hablarles de Dios, por ejemplo, y manipularlos para que hagan algo en específico. ¿Qué es lo que quería hacer esta secta? Bueno, pues una de las cosas que se entiende muy bien que quería hacer esta secta, y es una de las cosas por las cuales hoy en día no es aceptada esta palabra, es rechazada por la iglesia, porque ellos lo que querían era abolir la religión. O sea, ellos tenían un concepto en el que no creían que la religión tuviera que tener poder, entonces ellos querían
tener más poder, y para ellos poder tener ese poder e influencia, esa secta tenía que destruir a la religión católica romana, básicamente, y tronarse el Vaticano era una de la lista de pendientes, ¿verdad? Entonces, definitivamente estamos hablando que el Vaticano es una institución muy grande y tiene mucho dinero, tiene mucho poder, y a ellos no les gustó eso, ¿verdad? Definitivamente, no, porque se iban a quedar sin plata, ¿verdad? Se iban a quedar sin negocio. Entonces es una lucha de poder de parte de un... Hay gente que lo pinta como que era un loquito, era un abogado, un simple abogado loquito que quería tener ambiciones de poder. A mí me parece muy inteligente, pero muy transero también al mismo tiempo para meterse en todas estas sectas y tratar de agarrar monitos o gente tal vez ingenua, ¿verdad? Porque se dice que todos ellos estaban ahí metidos y nadie sabía realmente quién había creado la sociedad secreta de los Illuminati, ¿verdad? Y era este abogado, ¿verdad? Entonces un maestro de derecho. Entonces este tipo, quiera que no, aunque lo pinten de ingenuo también por creer que iba a lograr algo semejante como destruir la iglesia, también lo pintan como alguien muy revolucionario. No sé, la verdad es difícil. Por ejemplo, Akenatón también era uno así, Jesús también fue así. Eran personas que querían revolucionar todo el sistema y quitarle dinero a un montón de gente en el mundo de la religión. ¿Y qué pasó con ellos? Pues les dieron matariles, simplemente es así. O sea, si tú te subes en un pedestal a hablar en un micrófono frente a la gente y le quitas el público al que ya lleva años, siglos, milenios de estar ahí hablándole a la gente, si la gente te da la razón, aunque te maten, puede que mucha gente siga creyendo en tu palabra. Y es válido, yo creo que está bien, como el caso de Jesús, pues definitivamente de alguna manera es así. Pero pues ya la historia de Jesús es algo muy mitológico, muy tirado a tener superpoderes, por así decirlo, de alguna forma sencilla, ¿no? Ya hacer milagros, ya cosas muy por encima de lo humano, ¿verdad? Ya muy en lo sobrehumano. Y pues Akenatón y este sujeto de los Illuminati fueron más bien... Pues Akenatón era un rey que se consideraba un dios, era un faraón, que también quería poner monoteísmo en Egipto y también se lo mocharon. En este caso no era un rey, sino que era un clase media como toda la banda, tal vez clase media alta, tipo promedio hasta cierto punto, no sé qué tanto pisto tendría o qué tan humilde habrá sido, pero un abogado en esa época, pues en Europa era algo normal. Y pues logró hacer todo un alboroto, y definitivamente hay gente que dice que los Illuminati siguen controlando al mundo detrás de todas estas sociedades, ¿verdad? Entonces yo creo que no es lo mismo mezclar, ¿cómo se llama?, mitos con política, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si hablamos de ciencias políticas, la ciencia te va a decir que no existen los Illuminatis, que ya se disolvieron y que ahí terminó, ¿verdad? Entonces en el mundo de los hechos así es, pero en el mundo de la realidad vamos a llegar al fondo de todo esto. Así que vamos a seguir viendo qué otra conspiración nos escribió la inteligencia artificial. Habla de los reptilianos. Bueno, los reptilianos es otra conspiración. El poder reptiliano definitivamente es una realidad. Yo mismo he visto seres reptilianos y definitivamente estos seres tienen capacidad de procesar información a un nivel
superior al del típico ser humano de la segunda dimensión, ¿verdad? Yo sé que estamos ahorita en la tercera dimensión, pero estas personas reptilianas o con poderes reptilianos, que son el tercer ojo reptiliano. Entonces, estas personas tienen el tercer ojo activado, tienen la glándula pineal activada. Eso quiere decir que ya salieron de la Matrix, ¿verdad? Y esos son los reptilianos, los que salieron de la Matrix. O sea que si ustedes van a salir de la Matrix, tienen que convertir en reptilianos, básicamente. Y al final los reptilianos son los que están al control de la Matrix. Ellos dirigen la Matrix, y la Matrix es simplemente la gente esclavizada que no puede salir de la Matrix y no ha abierto su tercer ojo o glándula pineal. Eso es básicamente la teoría del reptiliano, ¿verdad? Es bastante sencilla. Los banqueros internacionales, esto es realmente donde yo hablo de jerarquía, ¿verdad? Los banqueros internacionales, estamos hablando de gente de mucho poder a nivel económico. El poder económico tiene mucha influencia sobre la mayoría. Lo que el economista busca siempre es el beneficio de todos para beneficio de sí mismo, puesto que al final de cuentas las crisis económicas son parte de la deflación, y también está la inflación y el aumento del PIB. Y todo esto básicamente se mueve de una forma natural en la que ellos tienen que proyectar, sacar la mayor cantidad de dinero que puedan del PIB de un estado. De Guatemala, de Estados Unidos, por decir algo, ¿verdad? Entonces, básicamente ellos tienen todo el capital a disposición para generar soportes, ¿verdad? Eso es lo que se ve en las gráficas, y el soporte básicamente es una gran cantidad de capital activo que se le inyecta a las empresas para que no se devalúen las acciones. Esto quiere decir que ellos controlan qué empresas van a quebrar y cuáles no. Si ellos deciden no meter su dinero en una empresa, entonces la empresa simplemente no aguanta las caídas y se va de pique, aunque ellos definitivamente van a hacer esto de una forma organizada en la que ellos siempre salgan ganando y también puedan proyectar a largo plazo la mayor cantidad de ingresos, ¿verdad? Entonces, básicamente, si vos sos un industrial, vos puedes fabricar carros o petróleo o comida o cualquier otra cosa, pero vos puedes tener tus empresas, por ejemplo, como Google, Facebook y todo eso en internet, y está en la bolsa, y literalmente si en la bolsa tu empresa cae, perdés un montón de oficinas, edificios de oficinas completos se desaparecen de pérdidas, y la gente que te presta los servicios financieros no son precisamente las personas que están a control de eso, sino que son empresas que se dedican a las inversiones. Entonces ellos controlan literalmente el mercado, ¿verdad? Y asimismo son una palanca también junto con los banqueros. Entonces los banqueros y los inversionistas se fusionan, y ahí es donde hablamos de los bancos internacionales. Y entre los bancos internacionales y los inversionistas básicamente hay conspiraciones de que ellos gobiernan todo el mundo. Esto es efectivamente cierto, puesto que si ustedes estudian economía, las ciencias económicas pues básicamente te definen quién está en poder de controlar todo un país. Y la bolsa de valores de Estados Unidos o las criptomonedas, que ya ni siquiera son de un país, sino que son descentralizadas también, hay gente que está ahí controlando con grandes cantidades de dinero todo ese mercado y todas esas industrias. Entonces, sí, definitivamente los banqueros internacionales y los inversionistas están detrás de la élite global,
¿verdad? Y también por ahí están los reyes, que ese es otro tipo de poder, que es la diplomacia. Entonces, entre la economía y la diplomacia, el servicio, la industria financiera, la economía y la diplomacia, está como el triángulo de gente que gobierna todo el mundo. No necesariamente son los más ricos, bueno, los inversionistas y los banqueros sí son los más millonarios, pero no todos son los reyes, no son gente que tenga mucho dinero, sino que tienen mucho poder de influencias y bueno, pues básicamente los inversionistas también tienen influencias y mucho dinero, ¿verdad? Y los banqueros, definitivamente la industria financiera son los que manejan todo el dinero de toda la gente, de todo el mundo, ¿verdad? Luego dice los sionistas. Entonces esta es la última conspiración. Esta para mí es un poco nueva, pero definitivamente se habla de que la organización sionista, que es la organización que se encarga de buscar el Estado de Israel, tiene una gran influencia sobre las naciones. Esto, pues, a mí me parece curioso que la inteligencia artificial me diga que eso es una conspiración y luego dice que todo esto está basado en ideas ficticias y que científicamente no está comprobado, pero se los voy a leer literalmente y les voy a decir la verdad. Dice, los sionistas, según algunas teorías de conspiración, esta es una organización secreta judía que se cree tiene una gran influencia en gobiernos y medios de comunicación. Bueno, yo no creo que eso sea una conspiración, yo creo que ellos definitivamente tienen mucha influencia sobre muchos gobiernos y muchos medios de comunicación. Es definitivamente un hecho que los judíos son personas de gran dinero, ellos mismos son los grandes banqueros del mundo. Entonces, si ponemos a los banqueros internacionales, ahí están los masones, y ahí donde están los masones, ahí están los judíos, que no son judíos de religión, sino que son simplemente de descendencia judía, ¿verdad? Entonces, estos judíos están ahí entre los banqueros más grandes del mundo, pegados con los inversionistas y la monarquía de Europa. Entonces, o las monarquías, y pues obviamente pues los sionistas son porque ellos mismos son los sionistas, o sea, los banqueros son judíos y son sionistas. Entonces, definitivamente tienen una gran influencia, tanto como en sus sectas de instituciones religiosas, como tanto también en el banco, ¿verdad? Entonces definitivamente esto no es no hay que ser ningún genio para darse cuenta que ellos tienen todo el dinero y nosotros estamos confiando en que ellos van a guardar el dinero y no lo van a perder, y nosotros estamos prestándoles dinero y guardando nuestro dinero con esta gente que son pues básicamente los judíos sionistas, ¿verdad? Eso es básicamente en cuanto a lo que dijo la inteligencia artificial, pero vamos a indagar realmente en el misterio. Yo creo que ahí es donde ya se vislumbra lo de los Illuminati. ¿Quiénes son los Illuminati? Entonces, todo esto es muy complejo, pero podríamos decir que tiene que ver con la evolución. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de evolución, porque hay gente nazi que va a decir, sí, que yo soy la evolución de la mamá de Tarzán, y no, eso es mentira, ¿verdad? Hay gente con buenos genes y tiene el cerebro marchito de no buscar respuestas en la vida, así como hay gente que tiene problemas médicos serios, inválidos y todo, que se superan, gente con deficiencias mentales que se superan y superan todos los límites y rompen con las enfermedades. Entonces realmente igual hay gente de todas las razas, hay negros, chinos, hindúes, indígenas americanos, indios de la India, hay todo tipo de razas donde también hay gente que tiene buenos genes y malos genes, y aún así demuestran que la genética no tiene nada que ver con la evolución, y que la evolución y la genética son completamente diferentes, y que la evolución tampoco no tiene nada que ver con la biología. Eso es mi punto de vista. La evolución tampoco tiene nada que ver con la biología, porque la biología es tan compleja
que la evolución y la biología no te hablan de nada, o sea, nada, la biología es tan complicada que literalmente es ahí donde deberían de estar los verdaderos iluminados, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los iluminados? Pues hablamos del humano. El ser humano es tal cual, evoluciona tal cual, todos estamos metidos, eso es lo que se dice, que todos estamos metidos en una era de eones o miles de siglos, de milenios, decenas de miles o millones de años de evolución en el planeta Tierra, y nosotros somos como un puntito, y de ese puntito han habido, en la astrología han habido ciertos movimientos. Pues hubo una era de Leo que por ahí después de la era del hielo estuvo la era de no sé qué, entonces ahorita vamos a entrar a la era de Acuario, y entonces básicamente han habido 3 eras. Los mayas han contado 13 Bactuns, que son aproximadamente como 15.000 años en el tiempo hacia atrás, y más o menos ese es el rango que tenemos realmente desde el recurso escrito, ¿verdad? O tallado en piedra. Pues los mayas tienen el registro, que el calendario más grande y más exacto del planeta, incluso más complejo y más exacto que algunos artefactos científicos, y eso es porque definitivamente ellos se basan en una matemática sagrada que está en la cosmovisión maya, que es el número 20 y el número 13. En la antigüedad habían dioses, y estos dioses ya no eran humanos, ¿verdad? Estos dioses, ya estamos hablando de que o eran mutantes o eran extraterrestres. Entonces, están los seres humanos que dominan el mundo, que ya los hablamos, y por encima de ellos están los que ya realmente tienen poderes sobrehumanos, ¿verdad? Estamos hablando de que estos seres no son humanos. Luego, estos seres no humanos, que se les consideraba los dioses, estaban en contacto con seres también no humanos, pero que no eran ni siquiera de este planeta, sino que eran de otros planetas, que eran extraterrestres. Incluso algunos de ellos, de estos dioses, eran también extraterrestres. Entonces, básicamente, podríamos decir que los dioses están controlando todos los gobiernos y todas las influencias de todos los rincones de la esfera del planeta Tierra, y ellos mismos están también están en contacto con seres extraterrestres, ¿verdad? Así como existe la Federación Galáctica, bueno, pues también existen este tipo de seres extraterrestres que también están en contacto con la Tierra y están en control con estos seres que no son humanos, que son sobrehumanos, superhumanos, y también están monitoreando pues cómo va la evolución en el planeta Tierra, ¿verdad? Ellos están, todavía los extraterrestres están por encima de los seres humanos, puesto que los superhumanos después evolucionan a extraterrestres, más o menos como los extraterrestres. O sea, si los superhumanos, por ejemplo, si los superhumanos lograran la inmortalidad o la iluminación o el nirvana o etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay miles de nombres. Estas personas que se consideran los grandes sabios del mundo son personas que nunca se mueren, ni siquiera son enterradas. Son personas que suben a la montaña y se desaparecen y no tienen ninguna explicación, o relatos de gente que sube al cielo por medio de un tornado, por ejemplo en la Biblia, o que suben una nube como Jesús, o en fin, personas. Estas son las personas, ¿verdad? Estas personas se podría decir que son iluminadas, ¿verdad? Estas personas tienen, por ejemplo, en el taoísmo tienen capacidades, tanto como en el chamanismo, y definitivamente en todas las religiones tienen capacidades de estar por encima de la materia, ¿verdad? Yo creo que ahorita se está poniendo muy bueno el podcast, pues estamos entrando en la metafísica. Entonces, estas personas dominan la materia, o sea, se te pueden aparecer con forma humana,
pero no son humanos, o sí son humanos, pero se pueden desvanecer en la materia o desaparecer, ¿me entienden? O sea, ellos controlan la materia a voluntad, pueden controlar la materia de su cuerpo a voluntad, como aparecer o desaparecer o convertirse en un animal. Por ejemplo, los chamanes decían que se convertían en lobos por la noche, o por ejemplo en águilas y en búhos por la noche, y que viajaban en el bosque, o que te convertís en un jaguar y te vas por el bosque convertido en jaguar. Esto también está hablado por los chamanes, o en un quetzalcoatl, que sería un quetzal o una serpiente con alas. En fin, ellos se convertían en animales también. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, los santos también, o los ángeles también, se les aparecen a los seres humanos, y ellos deciden en qué forma. Se pueden aparecer de una manera fantasmagórica, holográfica, en carne propia. ¿Quién sabe? Ni siquiera somos capaces de entender o de diferenciar si realmente estamos hablando con un ser humano, o tal vez es una persona o una entidad muy por lo encima, un extraterrestre tal vez, ¿verdad? Y nosotros creemos que es un ser humano, pero tal vez estamos hablando de un extraterrestre, un reptiliano o algo, un más allá, un iluminado o algo, un ángel o algo así, y no sabemos realmente, que simplemente está haciendo contacto con nosotros de una manera discreta, en la que nosotros somos incapaces de entender qué son realmente, sobre todo cuando se manifiestan de una forma etérica o holográfica, ¿verdad? Yo creo que esto es todavía, es como telepáticamente, o incluso verlos en carne propia, por ejemplo los extraterrestres. Entonces, podríamos decir que una persona iluminada que ya llegó a ese nivel de sabio, pues está muy por encima de un extraterrestre normal de carne y hueso. Pero si hay seres humanos que son, por ejemplo, inmortales y que tienen poderes mágicos, ¿verdad? Que son superhumanos, pero que tienen un cuerpo físico, bueno, pues los extraterrestres están más o menos por ahí o un poco más arriba. Es decir, que si tú agarras un extraterrestre y le pegas un balazo, después se va a regenerar, lo enterras, se regenera o algo así, no sé cómo, pum, aparece en otro lado con la misma inteligencia que tiene de hace, o sea, los extraterrestres viven miles de años. O sea, vos puedes ir con un extraterrestre y le preguntas cuántos años tiene, y lo más seguro es que te diga, mira, tengo 28,000 años de vida o algo así. Entonces, el nivel de sabiduría que puede llegar a tener un extraterrestre es increíble, ¿verdad? Es como la de un superhumano, pero incluso todavía más allá, puesto que ellos tienen tecnologías súper avanzadas que nosotros los seres humanos no entendemos, y tienen control de sus colonias, o sus razas son razas de viajeros intergalácticos. Y más evolucionados que eso, luego están los ángeles, que básicamente más o menos ahí es donde están las personas que han sido los grandes sabios de este planeta, personas que ascienden a los cielos. Ellos mismos trascienden más allá de los seres que viajan en los cielos, sino que de una vez se van al plano de lo divino, o al plano de lo sagrado, o de lo donde está la unidad, donde se funde el elemento principal que permea toda la existencia. Yo creo que ahí ya están los ángeles y tal vez los santos, o los inmortales, no sé, depende de qué religión creas, siempre va a haber un grupo de gente que va a estar en ese rango, ¿verdad? Como en la Biblia se mencionan algunos, como Enoch, por ejemplo, que subió al cielo, se lo llevó Dios. Entonces, este tipo de personas están en el nivel más alto, están por encima de los extraterrestres. Y más allá de eso, también tal vez podría haber otros seres, como por ejemplo seres etéricos, seres invisibles, o seres telepáticos, o tal vez seres espaciales también, y entidades celestiales, que es básicamente lo que se estudia en astrología, ¿verdad? Los astros tienen grandes influencias sobre el microcosmos que somos nosotros mismos. Y realmente hay otros seres, por ejemplo los seres oníricos también, que son parecidos a los seres etéricos, por así decirlo, pero son otro tipo de cosas. Y más o menos
lo mismo resultan ser los ángeles por ahí, entonces también están todos los rangos de los ángeles hasta llegar hasta los serafines, y ya más allá de los serafines, pues entonces yo creo que ya encontramos ya la unidad, donde nos fusionamos con esa unidad. Así que bueno, banda, espero les guste este podcast. Ya saben, denle like, subscribe y todas esas cosas. Si quieren más contenido, nos vemos en el próximo podcast de ficción mística.